Hola chicos, aquí estamos con una clase de la profe Lía. Hoy vamos a hablar de literatura. La literatura en su expresión narrativa, es decir, la narración literaria. La narración literaria son los textos escritos en prosa. ¿Qué es la prosa? La prosa es el escrito más común cuando escribimos renglón por renglón, párrafo por párrafo. Para entenderla mejor, la podemos diferenciar del verso, que es aquel donde cortamos de manera caprichosa las oraciones para formar una estructura diferente. Bien, dentro de la literatura tenemos distintos géneros. Los géneros son el narrativo, el dramático y el género lírico. Dentro del dramático entran todo lo que son las obras de teatro. Dentro del género lírico entra lo que es poesía, poema, canciones. Y dentro del género narrativo es lo que vamos a ver ahora, los distintos subgéneros que cuentan historias, como las leyendas, muy conocidas por nosotros, como las leyendas del maíz o la leyenda de la yerba mate, y las leyendas más universales como, por ejemplo, la del jinete sin cabeza. También dentro del género narrativo están los mitos, los famosos mitos griegos de la creación, que tienen que ver con las creencias de una población. También dentro del género narrativo están las fábulas, aquellas donde los animalitos son los protagonistas, pueden hablar, pensar, decidir y nos dejan una moraleja. Otro subgénero narrativo es la parábola, más propia de la educación religiosa, donde nos deja una enseñanza a partir de un ejemplo de vida. Y el subgénero sobre el cual nosotros vamos a trabajar más detenidamente, que es el cuento y la novela. En particular, ahora vamos a ver los diferentes tipos de cuento. El cuento realista es aquel que refleja la realidad, con el fin de hacer una crítica sobre ella para poder cambiar. También tenemos el cuento policial, que se desarrolla en un ámbito donde aparecen elementos propios de esta función humana. Otro subgénero, otro tipo de cuento es el cuento fantástico, donde ocurren hechos extraños o inexplicables que dejan con una duda al lector. También tenemos como tipo de cuento los de ciencia ficción, que son aquellos que se basan en adelantos científicos o tecnológicos. También tenemos los cuentos de terror, que tienen la intención o el propósito de crear miedo en el lector. Y el cuento maravilloso, que es aquel donde hay príncipes, hadas, duendes y tienen un final feliz. ¿Qué pasa si tenemos que analizar un cuento? Para el análisis del cuento vamos a ir trabajando sobre sus diversos aspectos. Uno de ellos son los temas. Cuando hablamos de temas no hablamos de qué trata el cuento, sino de qué valor o antivalor nos quiere dejar un mensaje. Por ejemplo, amor, odio, venganza, traición. Los cuentos se destacan estos valores y nosotros los vamos a reconocer como sustantivos abstractos. Por eso decía antes, amor, odio, traición, y tenemos que explicar cómo aparecen reflejados en el cuento. Otro aspecto de análisis es la superestructura narrativa, es decir, cómo están organizadas las acciones dentro del cuento. Generalmente el narrador nos presenta una situación inicial donde conocemos a los personajes y al marco. Después aparece la complicación, que es el clímax, el momento más interesante de la historia, y su resolución o desenlace. Y algunos narradores suelen agregar una situación final, que es el después del desenlace. Otro elemento de análisis es la secuencia narrativa, que es el detalle de las acciones principales de un cuento. Por ejemplo, salió, se encontró con un amigo, fueron a la plaza. Vamos a poner un ejemplo de un cuento tradicional, que es el de Caperucita. Entonces, una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta es que en la secuencia narrativa no se pueden usar verbos. Entonces yo no puedo decir paseó por el bosque, sino paseo por el bosque. Yo no puedo decir se encontró con el lobo, sino encuentro con el lobo. Es decir, las acciones hay que nominalizarlas, convertirlas en sustantivos. Otro elemento de análisis es el marco. El marco es el lugar y el tiempo donde ocurren las acciones. Me tengo que preguntar dónde y cuándo.
Después están los personajes. Para los personajes tenemos una clasificación. Vamos a ver quién es el protagonista, es decir, quién está del principio al fin de la historia, quién es el antagonista, o sea, quién está en contra de él, quién lo ayuda, o sea, él o los ayudantes, y los personajes secundarios que cumplen acciones menores. Otro elemento de análisis es el narrador, quien nos cuenta la historia. Este narrador puede ser omnisciente, es decir, saber todo lo que piensan, lo que sienten los personajes. Puede ser el narrador protagonista, donde el mismo personaje cuenta su historia. Puede ser un testigo que nos cuenta lo que ve y lo que escucha. El último elemento de análisis es el argumento, es decir, la síntesis de la historia, cómo podemos decir con pocas palabras lo que se nos ha contado. Bien, un último elemento de análisis es observar qué tramas o tipologías textuales eligió poner el narrador en su historia. En este sentido, obviamente, vamos a encontrar como trama principal la narración. El autor nos cuenta una historia a través del narrador. Pero también puede que encontremos descripciones, que es, por ejemplo, nos puede describir el ambiente donde se desarrolla la historia o nos puede describir al personaje. Y también puede aparecer el diálogo, es decir, el autor le da la voz a sus personajes para que entren en conversación. Bien, esto es todo por hoy. Nos veremos en la próxima clase y encontrarán sus actividades. Hasta la próxima.